¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, en la cual hablaremos y conoceremos el origen de los altares de muertos, de las ofrendas y de todos estos elementos que son parte de nuestra maravillosa cultura mexicana. Por eso les digo que a esta hora y en este canal, ustedes están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la frase del día. Y bueno, les voy a dar una frase súper buena, pero buenaza, me encanta. Benjamin Franklin dijo, o escribes algo que valga la pena leer, o haces algo que valga la pena escribir. Está bueno, ¿verdad? Me gusta bastante, aunque fíjense que, bueno, ya saben que yo escribí mi libro maravilloso, que se llama Me tiraste a matar, pero tengo 7 vidas, y que está buenazo, pero en algún momento escuché a alguna persona que dijo, es que a ver, todos en este mundo tenemos algo importante que contar, algo importante que decir en nuestra vida, en nuestra historia, en la familia, siempre hay algo interesante. Entonces, si todos escribiéramos un libro, seguramente sería interesante, porque de verdad es que pues, todos vinimos aquí a hacer algo bueno, ¿no? Bueno, malo, trágico, no sé, es parte de la vida. Entonces, bueno, me gusta bastante y si tenemos algo que contar, hay que escribirlo y compartirlo. Por lo pronto, compartamos, por favor, repliquemos esta línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Bueno, pues vamos a continuar, obviamente seguimos con nuestras tradiciones maravillosas del Día de Muertos, de estos días en los que festejamos, en los que recordamos a las personas que más quisimos, que se adelantaron y que, bueno, pues nos vienen a visitar de nuevo a los del mundo de los vivos, ¿verdad? Sí. Y entonces está de nuevo con nosotros Marco Antonio Villa, historiador y editor de la revista Relatos e Historias. Y bueno, por supuesto que no podemos dejar de lado la historia de las ofrendas, de los altares. Sí, de los símbolos, también muy importantes. Y como siempre en la historia de México, pues estamos llenos de tradiciones pues que vienen desde hace milenios o que podemos rastrear su origen desde hace milenios. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo creo que sí esto tiene un antecedente prehispánico vital. Yo creo que está en el corazón de la tradición, en el corazón de la fiesta. A lo mejor en ese tiempo no como fiesta, pero bueno, como todo también se fue enriqueciendo con el paso de los siglos y sigue siendo tan dinámico que al día de hoy sigue incorporando nuevos elementos. Claro. Oye, ¿es producto del sincretismo? Sí, por supuesto. Sí, absolutamente, porque, por ejemplo, el tema de la comida, de los alimentos, de los objetos. Nosotros en nuestros altares, la gente, nosotros los mexicanos, pone objetos personales, pone alimentos, pone cosas del difunto. Eso también ocurría en el mundo mesoamericano. En algunas de las culturas que conocimos como prehispánicas, pues había también todo este tipo de cosas. Ahora, vasijas, exacto, cosas como de uso personal, el peine. Lo que pasa es que se decía que se ponía a la persona que moría se le ponían lo que le gusta, lo que usaba en vida y también lo que podría usar los objetos e instrumentos en su camino al Mictlán. Hablamos de tiempos prehispánicos o de tiempos mesoamericanos, antes de la llegada de los españoles acá. Y dependiendo de cómo se muriera, también era como se canalizaba o se ponderaba todo el rito en torno a su muerte. Pero en el momento en que morías, como ya tú lo mencionaste, también iniciaba un nuevo ciclo, que primero eran 4 días en el que el muerto, o la persona recién fallecida, se encontraba con los señores del Mictlán. Ahí les regalaba obsequios y otras cosas, y después iniciaba otro peregrinar, ya su alma, ya como muerto, hacia estos 9 niveles, creo que eran, ¿no? Entonces,
Pero bueno, a fin de cuentas todo Y el perro eso- que lo guiaba, ¿no? Ah, bueno, en algunas En de los esas primeros culturas también. 4 días. Tenía mucho que ver, sí, tenía mucho que ver, o después también tenía mucho que ver cómo moría para ver cómo era que se iba a encontrar con esos señores del Mictlán a los 4 días y también en el tiempo posterior. Sin embargo, como ya mencionaste tú, después llegan los españoles y se da este sincretismo. Durante todo el momento colonial, los españoles pues simplemente no pudieron erradicar tantas costumbres que había en torno, entre muchas otras cosas, a la muerte. Porque había cosas que para ellos eran inaceptables, ¿no? O sea, el hecho de los sacrificios humanos, el hecho de que se mostraran pues cosas tan sangrientas y demás, y que para nosotros fuera normal, bueno, para Sí. nuestros antepasados fuera normal, y para ellos no tanto. Entonces, bueno, había cosas que trataban de suavizar, donde, Sí. bueno, iban ellos también colando información, fiestas, Sí. deidades, bueno, no deidades, a la Virgen, a Dios y demás, pero al final de cuentas, pues no pudieron con todo. Sí, no, y sobre todo en aquellos lugares que estaban lejos de las que después fueron las ciudades o capitales más importantes, como Guadalajara, Ciudad de México, etcétera. Y es que hubo una resistencia fuerte en las comunidades rurales o indígenas, bueno, indígenas y rurales, y ya más centrado el siglo XIX, rurales, ¿no? Entonces, pero finalmente lo que sí hicieron los españoles fue introducir sus propios símbolos. Hoy no, ningún altar puede prescindir de la cruz, o por lo menos no en no en Ciudad de México, que es de lo que yo puedo hablar así tajantemente. No, es que, bueno, es que siempre está. ¿Por qué? Sí, Porque, sí. porque se supone que es Dios quien los cuida, quien los recibió en su gloria. exacto. O sea, para un hogar católico no puede hacer falta. Híjole, y por ejemplo, igual, algunas veces uno se encuentra altares con 3 niveles, o sea, que parecen Vamos a como corte y me cuentas escaleras. qué significan esos 3 niveles. Ok. No se vaya. Seguramente ya están pensando, ¿qué será? Porque soy mujer. Porque soy mujer. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano con una riquísima variedad representativa. Desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad, hasta invitada sonriente a nuestra mesa. La doctora Patricia Denis Rodríguez explicó que en México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura, que su símbolo o glifo apareciera por doquier, que se le invocara en todo momento y que se representara en una sola figura. Es lo que hace que su celebración siga viva en el tiempo. El sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas originó lo que hoy es la fiesta del Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo más que una festividad cristiana, una celebración, resultado de la mezcla de la cultura prehispánica en la religión católica. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. Vamos al foro contigo, Ana. Ya estamos de regreso y estamos hablando sobre el origen de los altares de muertos. Bueno, ya nos estaba comentando Marco Antonio hace un momento de la manera en la que pues se fueron metiendo algunos símbolos españoles, pero que realmente, pues sí, el origen es prehispánico, lo podemos Sí. identificar como tal. Sí, claro, o ahí comenzó este andar. Oye, pero hablando de que para ellos no había miedo a la muerte, no había duelo, no había nada, o sea, nosotros es un tema de algarabía en esta época, el poner el altar y de verdad pensar, es que va a venir, o sea, o sí va a venir y poner las cosas que les gustaban y demás. En aquella época, y dado que se encontraban tumbas y altares y demás, donde había objetos personales y demás, ¿era más bien un tema como de un homenaje?
¿O de qué? Porque no lloraban porque se murieran. No, sí, le podemos poner ese nombre, pero no creo que sea el adecuado para ella. Eran solo ritos, Ok, tradiciones. rituales y ya. Rituales, sí. Yo creo que palabras como homenaje ya es un asunto posterior, Ok. pero al final creo que ni en esta época podemos llamarle homenaje al tío, al primo, al hijo, al esposo, a la esposa, etcétera. Es solamente una tradición que rememora su presencia o su vida Sí. en nuestras vidas. Sí, no, como tal no lo vemos Ajá. como un homenaje, lo vemos más bien como una manera de continuar con ese lazo, ¿no? O sea, Sí. va a venir y aquí está la foto. Y bueno, después de esta película hermosísima de Coco, donde habla de si no ponen la foto en el altar y demás, Ah, creo que sí. mucho más, es como que todos, ahí lo tenemos. Sí, hay esto de la foto, incluso hay algunos que lo ponen o sea, si uno se para frente al altar, Ujú. ve la imagen de espaldas, o sea, bueno, digo, no sí, la imagen, la fotografía o lo que sea, y frente a la imagen hay un espejo, que es el que finalmente el público ve de frente, Ujú. ¿no? Y era también parte de estas tradiciones que tú mencionas, Ujú. que se van puliendo o caracterizando de una manera, pues sí, ya muy especial y ya muy sincrética con lo católico, con el mundo, bueno, entre lo católico y el mundo mesoamericano, Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que muchas de estas cosas sí perviven gracias a la misma transformación. Veía yo también las velas, el cempasúchil, las arañas también, que son una cosa de otra cultura completamente y mucho Ah, más es que aquí reciente. somos sincréticos. No, bueno, O sea, es aquí que tenemos estamos... parte también del Halloween. A Es ver, el pero en las siglo tumbas hay XXI, arañas. En las es el tumbas hay siglo arañas. XXI. Sí, es que a eso voy. Se viene también una cierta cultura del terror en torno a la muerte, Sí. ¿no? Y viene eso también del mundo católico. El día también que se empezó a asimilar este inframundo mesoamericano como el infierno también, Ujú. gracias a los españoles, a la evangelización. Bueno, no sé si gracias, pero debido a las intromisiones de todas estas personas. Dicen que todo lo que sucede en la vida y en el universo es perfecto y es exacto, así que pues sí, gracias. Oye, y parte de este sincretismo o de esta búsqueda de enseñar o de integrar la religión católica a todos los aztecas, bueno, es que se mete esta lectura, esta obra maravillosa de José Zorrilla, Sí. el Juan Tenorio. Sí, él fue uno de tantos elementos que contribuyeron a lo que hoy conocemos como la fiesta, pero la fiesta de Día de Muertos. Pero eso pasó, yo creo que eran las primeras décadas del siglo XIX, recién independizado México. Ok. La obra de José Zorrilla, don Juan Tenorio, se empieza a presentar en muchos O teatros sea, ya de la no ciudad. México bajo un yugo español, Pues no en el nombre, no oficialmente. pero todavía había. Pero claro, pues a la fecha existe, ¿no? Ujú. Entonces, hay unas partes donde hay un cementerio. Ujú. Esas partes también se empiezan empiezan a generar adhesión del público o empatía también porque se parecen a los peregrinares que había también aquí en México durante la colonia. Ujú. Entonces, lo que pasa con eso es que en esta obra de José Zorrilla, este es el elemento del cementerio, está también el elemento de que cantaban como versos. O sea, declamaban, hablaba, ajá, exacto. declamaban. Como ¿cómo les llaman? Las sevillanas. Sí, había coplas, ¿no? Ajá. Rimadas, por supuesto. Entonces, eso también se adquiere como costumbre y se traslada también a la prensa. A las y calaveritas. a las calaveritas, a las posteriores calaveritas, pero eso ya fue mucho tiempo después, ya en la época de Posada, perdón, Ujú. que habíamos hablado de eso en otro programa, pero lo que refiere o lo que nos refiere la historia con lo de José Zorrilla es que estos dos elementos también llevaron a que la obra fuera nada más presentada en noviembre durante las festividades del Día de Muertos. Sí, porque se convirtió una cosa- en un ícono Exacto. de Día de Muertos, totalmente relacionado. Exacto. Ya después, bueno,
así como las cosas van cambiando, en este siglo, pues, dada el éxito que se tiene y que después lo hacen de manera cómica y demás, bueno, lo presentan todo el año. Pero el clásico de Es José así. Zorrilla, ese sí es en estas épocas. Sí, exacto. Y bueno, en pocos lugares. podemos tomar ese también como punto de partida, bueno, y como para ir en retrospectiva, de cómo era una fiesta de Día de Muertos en la colonia o una celebración de la muerte en la colonia, que sería el título adecuado. Vamos a corte y me dices. De acuerdo. Va. No se nos vaya porque soy mujer, estamos hablando sobre el origen de los altares y mire qué bonita plática tenemos este día. Porque soy mujer elevada. Ya estamos de regreso y entonces, a ver, hay dos cosas que ya no me seguiste diciendo. Una, lo de los escalones en los altares, que nos lo saltamos hace ratito. Sí, vamos a vincularlo. Mira, es que hablábamos de José Zorrilla y de cómo se representaba la muerte. El ¿no? tenorio, ajá. Exacto. Y eso era muy usual durante la colonia. Se moría el virrey, algún aristócrata, y había una procesión, arcos de flores, algarabía, había regalos. ¿Algarabía? Sí, había festividades también. Ok. Y era, por supuesto, ahí sí se homenajeaba, porque eran personas ilustres, ¿no? Ok. O sea, o tenían este canon ya superior entre la población, porque les fue conferido una autoridad o por muchas otras razones. Pero bueno, el punto es que así se festejaba su muerte también, con exequias y con cosas como las que ya platico. Eso también se adopta después en hogares ya un poquito más de sectores populares, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, a estos personajes se les empiezan a dar también los panes con azúcar, que posteriormente derivan en las calaveritas de azúcar o de chocolate o de lo que sea, pero bueno, finalmente volvemos al punto de que todo es una mezcla. ¿Y el ¿no? pan de muerto como tal? Sí, también vino en esas épocas que se les empezaron a ellos a dar fruta, la gente les llevaba cosas, les ofrendaba esas cosas cuando los veían pasar, porque los montaban en carrozas. Hubo por ahí un virrey que se anduvo como una semana deambulando el cadáver de tan popular que era, no recuerdo ahorita el nombre, y la gente regalándole cosas. Oye, no, bueno, Y están las Felipe el crónicas. Hermoso, ¿cuánto tiempo lo trajo paseando Juana la Loca? Ah, bueno, fíjate, ¿no? También un caso de O sea, ¿cuánto tiempo mediados fue? del siglo Muchísimo. XVI. Ajá. Sí, entonces ese es el tipo de fiesta que después se combinó con la tradición, con los ritos prehispánicos de los que ya hablamos antes. Y entonces sí se volvió una fiesta como la tenemos hoy, de ir al panteón, de poner estos elementos en el altar. Y por supuesto también algo que hay en esas nuevas fiestas o en esa fusión que se dio más o menos en la primera mitad del siglo XIX, vinieron también los códigos del catolicismo, entre ellos lo del infierno, lo del purgatorio, que también se refleja en los altares, ¿no? Uno evalúa, bueno, no uno, sino las personas evalúan el comportamiento en vida de la persona a la que le rinden culto, ¿no? O sea, si se portó bien, si se portó mal, si fue borracho, Pero si no todos fue los muertos borracho. fueron unos santos. Ah, ese es otro Yo no tema. conozco a nadie que diga, ay, qué malvada, no, tan buena, ay, Ah, que sí. Dios lo tenga en su gloria, bueno. El punto es que en algunos altares ponen, cuando es de 3 niveles, ponen la tierra, ponen el cielo y el purgatorio, que ya es una cuestión completamente católica. O sea que si te ponen hasta abajo, sí te portaste mal. Yo creo que ya cambia. La idea era que la figura estuviera o sea, viendo de arriba para abajo, recorriendo con la vista de arriba para abajo, arriba estaba la cruz, Dios o el santo, ¿Ok? o en el primer nivel, bueno, en el segundo nivel todavía santos. Y ya en el segundo nivel se empezaban también a ya poner las figuras de las personas. Personajes terrenales, pues. Exacto, sí, humanos. los ordinarios, los Ujú. comunes. Hoy día ya se pueden ver altares en donde está debajo de la cruz. Yo creo que depende de la importancia que le dé la familia. Pero en esencia era así. O de así. cómo lo entiendas, ¿no? Sí, claro. Porque, cada quien. por ejemplo, yo he sabido, esta es la flor de cempasúchil. Sí, Esta. ¿Y la otra cómo se llama? Hay una moradita, ¿no? ¿La nube? No. no. Bueno,
es una como morada, no la venden en todos lados, pero es como aterciopelada. Finalmente, esta flor es como fosforescente incluso, entonces yo he sabido que es para guiar, ¿no? O sea, que vienen los muertos y está la oscuridad y entonces esta flor los guía. Y luego el camino de sal también los guía porque les da luz. Estas moraditas que mañana les voy a decir cómo se llaman porque no me acuerdo. No, ni yo. Es que no son tan comunes, pero sí hay en varios lugares. Sí, Como de sé terciopelo. cuáles dices, no las recuerdo, pero estas particularmente lo que guía es el aroma. Ok. Eso es el asunto. Lo de la sal es también para guiar y a la vez purifica. Ujú. O sea, los significados van variando también mucho. O a lo mejor no, a lo mejor es exagerado decir mucho, pero sí van variando, Ah, bueno. sí hay más de uno. Claro, Hay sí más va de un cambiando. El O- tema oye, del agua, el tema del pan, lo de los agua siempre hay que objetos. dejarlos porque vienen sedientos. Sí, por un lado, y por el otro también está ligado a la purificación, Ujú. a los ciclos también agrícolas, en el caso de las comunidades rurales. Digo, no son muchos, pero sí se van diversificando dependiendo las regiones estos significados. Claro. Oye, y ya para terminar, o sea, hay personas que se avientan unas cazuelononas y les hacen Ah, sí. y está la fruta y tal y tal y tal. Y hay quienes dicen que cuando se han querido comer o partir la naranja o tal, que ya no tiene nada, que es nomás el espíritu. No te debes de comer la comida del altar, ¿o sí? Yo no me la comería. No, yo tampoco. Yo no me la comería, pero... Ni pero quiero hacer la bueno. prueba. Sí, Pero ¿será que sí le chupan todo el Pues, espíritu a la comida? yo no sé, no me consta todavía. Eso no nos consta. Sí. Y ojalá que pase mucho tiempo para que nos conste. Muchísimas gracias, como No, siempre, ¿de un qué? placer. A ustedes también, queridos amigos, muchas gracias y les dejamos con cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer.